El emprendimiento es una herramienta que Dios nos ha entregado para poder crecer, poder desarrollarnos. El dinero no va a caer en tus manos. Dios nunca nos deja a la deriva, sin ese maná, sin ese socorro. Pero la voluntad de Dios no es que nos quedemos en el desierto recibiendo maná. Enfócate en ti. ¿Para qué eres buena tú? No menosprecies lo que tienes. Tanto como si crees que tienes lo mejor, como si crees que no eres suficiente en las dos cosas, no estás siendo humilde, porque mi punto de confianza está en algo mucho más grande que es ilimitado. Dios solo necesita que tú creas en lo que Él te ha dado, y si Él te dio la habilidad de hacer unas ricas paletas, empieza a hacer paletas. Y es que tu emprendimiento y tu negocio solo va a crecer en la medida en que tú como persona crezcas. Deja de decirte que no puedes, que no eres suficiente, que eso no alcanza, que lo que tienes no es nada comparado a lo de los demás, porque ese es tu aceite. Si Dios te lo dio, es porque con eso puedes hacer grandes cosas. Bienvenidos a programa 3110 Podcast, el podcast para mujeres de influencia. Yo soy Victoria Barrios y me place muchísimo poder saludarte a través de esta pantalla y compartir contigo durante estos minutos un mensaje muy especial que está inspirado en la mujer que está descrita en Proverbios 31 del 10 al 31, donde nos habla de la mujer virtuosa. Y precisamente por eso este podcast se llama Programa 3110. Y hoy vamos a hablar del emprendimiento, porque como mujeres tenemos ese don especial de hacer negocios y prosperar con esos negocios. Fíjate lo que dice Proverbios 31, el versículo 16, hablando de nosotras las mujeres, hablando de esa mujer virtuosa. Dice que va a inspeccionar un campo y lo compra. Ya está hablando de un negocio. Luego viene un siguiente negocio, otra transacción. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios, está hablando en plural, son varios, que sus negocios tengan ganancias. Yo sé que muchas de las mujeres que me ven a través de este podcast tienen el deseo de generar ingresos de manera independiente, es decir, no tener que depender de una empresa, de un jefe que no solamente controla cuánto tú te vas a ganar, porque te establecen un salario y está perfecto y tú aceptas ese salario, si se ajusta a tus necesidades, a tus egresos, pues tú lo aceptas y trabajas y te acomodas con él. Pero sí hay un limitante y es lo que ellos elijan, el jefe, la empresa elija pagarte, el tiempo que ellos determinen que tú tienes que dedicarle a ese trabajo, a esa empresa. Y yo sé que muchas tenemos el anhelo de conquistar libertad completa, libertad de tiempo, libertad de espacio, libertad financiera, pues el camino es emprender. Tal vez en este momento los ingresos en tu casa no dependen de ti, vienen de parte de tu esposo o tal vez todavía dependes de tus padres, pero notas que hay otras necesidades, notas que el crecimiento a nivel familiar de la calidad de vida está estancado y tú deseas darle una mejor educación a tus hijos, tú deseas darle a tus padres ese bienestar ahora que ya están adultos, para que también descansen, o tú tienes algunos sueños para los cuales necesitas generar ingresos. Entonces el emprendimiento es una herramienta, es una manera que nosotros tenemos y que Dios nos ha entregado para poder crecer, para poder desarrollarnos. Y lo primero que viene a la mente cuando hablamos de emprendimiento es: ¿qué hago? ¿Qué producto vendo? ¿A qué me dedico emprendiendo? Y solemos, por ejemplo, en mi caso, yo dedicaba muchas horas a buscar el producto perfecto, yo dedicaba mucho tiempo a buscar en internet qué estaba de moda, qué podía vender, qué sale rentable y qué no sale rentable. Siempre estamos en búsqueda de ese producto que se venda como pan caliente. Pero yo hoy quiero hablarte de específicamente. Te voy a dar 4 puntos en este podcast, 4 puntos claves que están enfocados en el producto, que están enfocados en la mentalidad, que están enfocados en muchas cosas que no me voy a adelantar tanto aquí, solo quédate conmigo porque te voy a dar el secreto. Además, respaldado con la palabra de Dios, te voy a hablar de una historia muy especial y vamos a aprender con esta historia cómo podemos
tener ese emprendimiento que nos permita crecer a nivel financiero. Te voy a dar el contexto de una historia, te lo voy a decir en mis palabras, aquí muy parafraseado, que está para que lo puedas consultar tú en la Biblia, en el libro que está en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Hay una historia que es muy conocida, muy famosa, pero tal vez tú no la conozcas, y es acerca de una viuda que queda endeudada. Su esposo fallece y la deja llena de deudas. Sus hijos, tiene 2 hijos, están a punto de ser llevados como esclavos por esa persona a quien le deben. Así que ella acude al profeta Eliseo y le pide que le ayude. Eliseo le dice, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Dime qué tienes en casa. No tengo nada, dice la mujer, solo un frasco de aceite de oliva. O sea, la señora no tenía ni para comer, solo tenía un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos, a todo el que puedas, que te preste vasijas, que te preste jarras vacías, las que puedan. O sea, reúne muchísimas, ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, colócalas a un lado. Ella hizo lo que se le indicó, sus hijos le traían las vasijas, le traían las jarras, ella las llenaba una tras otra y pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos, ya no hay más. Le respondió, al instante el aceite de oliva, ese que ella tenía, dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Bueno, en primer lugar, yo creo que es, es impactante o puedo imaginar que fue mucho el aceite que esta mujer logró hacer o logró multiplicar con lo que ya tenía. Fue muchísimo porque Eliseo le dice, véndelo y paga la deuda. La deuda era grande, era tan grande que iban a quitarle a sus hijos. Y además de pagar sus deudas, iban a poder vivir con lo que sobraba. Tal vez porque lo reinvirtieron, tal vez porque compraron algún campo. Recuerda que en la época las personas vivían mucho de lo que hacían en casa, la agricultura, tener sus ovejas, sus vaquitas y todo eso. Entonces, de alguna manera, lo que les sobró les permitió tener esa tan anhelada libertad financiera. Y teniendo en cuenta esta historia de un gran emprendimiento y un emprendimiento milagroso, te voy a compartir 4 aspectos importantes que quiero que tengas en cuenta si tú hoy estás a las puertas de iniciar un emprendimiento o tienes apenas la semillita, el deseo de tener un emprendimiento. Tal vez lo quieres, pero estás dudando o ya estás en marcha en tu emprendimiento, pero estás preguntándote cómo hago para que este negocio crezca, cómo hago para tener resultados. Y como aquí estamos en un podcast de mujeres de influencia, mujeres virtuosas que tenemos ganancias, pues vamos a aprender y vamos a aplicar para que esos emprendimientos puedan crecer y puedan avanzar. Ahora, lo primero, esto va para aquellas personas, aquellas mujeres que todos los días se levantan y le claman a Dios y le piden a Dios, Señor, bendícenos, provéenos. Si tienen una necesidad en casa y todos los meses el salario o los ingresos que llegan no están alcanzando y todos los meses están como un poquito apurados porque no alcanza para comprar, para pagar, este primer punto es específicamente para ti. Quiero decirte que el dinero no va a caer en tus manos. Dios no va a bendecirte de manera mágica. Quiero que te detengas un poquito a entender lo que te voy a decir. Escúchame con mucha atención y con mucha claridad. Dios nos provee como el maná. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? Todos los días Dios les daba el alimento. Dios no los dejó morir de hambre. Dios no nos deja morir de hambre. Cuando le oramos, cuando le pedimos, Dios responde, es verdad, enviando personas para ayudarte.
Yo he sido testigo de muchos de esos milagros, así tipo maná. Una vez saliendo de la universidad, en mi época universitaria, estaba aquí sola en la ciudad y tenía muy poquito dinero para sostenerme durante la semana para ir a la universidad, comprar comida. Y recuerdo que un día saliendo de la universidad hacia el punto donde debía tomar mi autobús para regresar a casa, yo venía muy preocupada y muy inquieta porque no tenía dinero para regresar mañana a la universidad y evidentemente para comer. Y yo iba muy preocupada, pero era una preocupación de, Dios mío, ayúdame en el camino. Y fue tan curioso porque cuando ya llego al espacio donde yo debo esperar el bus, que era un lugar muy transitado, yo sentí que pateé algo, le bajo la mirada y me encuentro con un fajito de billetes, no eran de una alta denominación, no recuerdo de cuánto era, pero el monto daba como 5.000 pesos. O sea, 5.000 pesos colombianos, eso no es nada, ¿sí? O sea, actualmente es un poquito más de $1. En ese entonces, pues me alcanzaba para el transporte el día siguiente, tal vez comprarme algunas chucherías, pero era suficiente en ese momento para lo que yo necesitaba. Creo que eran 5.000 pesos, creo que no era más. Yo lo miré y yo recuerdo que fue como si todo se pusiese de repente en cámara lenta y yo miré el fajito, yo lo agarré y pues una persona honesta, yo lo primero que hice fue alzar la mirada y yo hice así, yo lo ofrecí, o sea, yo no le dije como que, ay, me encontré el montoncito, sino que yo me quedé como que necesitaba la plata, pero yo empecé a hacer así, a mirar si alguien estaba buscando que se le había caído el dinero. Y nadie, yo miraba y era como un nervio entre yo necesito, pero pues no me lo puedo coger si es de alguien, y yo miraba alrededor y nadie me estaba mirando, nadie ni siquiera me estaba mirando, nadie se dio cuenta que yo me había agachado, que lo había cogido y bueno, lo recibí. Y ese día, luego ya cuando me voy a casa, voy feliz, voy sonriendo porque cayó el maná, recibí ese maná. También en una oportunidad, ya yo había terminado mis estudios universitarios, estoy viviendo todavía en casa de mis padres, no tenía empleo, estábamos pasando una crisis financiera como familia bastante fuerte. Yo no estaba laborando, pero yo estaba haciendo un trabajo de voluntariado y ese día me habían dado 5.000 pesos también. 5.000 pesos. En mi casa necesitábamos pagar. Recuerdo con claridad que ese día había que pagar la factura del agua, el servicio del agua, y no teníamos dinero. Yo solo tenía 5.000 pesos. 5.000 pesos no alcanzaban para pagar esa factura, ni siquiera para cubrir la mitad ni la cuarta parte. Ese día teníamos reunión en la iglesia, fui a la iglesia, yo los sembré, los di en la ofrenda y le dije, Señor, esto a mí no me alcanza, ayúdanos, multiplícalo, y yo lo ofrendé. Cuando salimos de la iglesia, recuerdo con claridad, yo no sé si ella se acuerda, pero mi mejor amiga, cuando ya nos vamos a despedir, saca un dinero y me lo da y me dice, Olgi, esto es para ti, y eran 40.000 pesos y eso sí alcanzaba para pagar la factura del agua. En ese momento Dios a través de ella trajo el maná y trajo la provisión. Y así muchas otras historias que seguramente a ti también te han pasado y seguramente Dios nunca, nunca nos deja como a la deriva, solos, sin ese maná, sin ese socorro. Dios no nos deja morir, pero la voluntad de Dios no es que nos quedemos en el desierto recibiendo maná. La voluntad de Dios es llevarnos a una tierra donde hay abundancia, donde fluye. Yo no te estoy hablando tanto de esa riqueza mágica, no te estoy hablando de que Dios te quiere llevar a un lugar donde el producto de lo que tú haces es abundante, ¿sí? Entonces, si tú deseas no solamente el maná, el poquito, el diario, sino que tú deseas tener lo suficiente para poder ahorrar, invertir y compartir, ayudar a otros, porque déjame decirte algo que también dice Proverbios 31 de la mujer virtuosa, es que ella extiende su mano al pobre y al necesitado. Y tú no puedes ayudar al pobre si tú no tienes dinero, tú no puedes ayudar al necesitado si tú no tienes dinero. Bueno, tú dirías, no, sí, yo lo puedo ayudar, le comparto un poquito de mi comida, ok, ¿y con qué compras la comida? Y si le das más, yo lo puedo ayudar orando por esa persona, pero el hambre no se quita con la oración. Entonces, ayudar a esa persona que salga de esa situación se requieren recursos. Ese nivel de provisión no cae del cielo. Dios puede hacerlo si Él
quiere. Pero hay unos principios, incluso establecidos en la palabra, hay unas leyes de la naturaleza que Dios creó y es lo que tú siembras. Si tú quieres recoger, si tú quieres cosechar, tú tienes que sembrar. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. En sí, tú debes poner a trabajar. Entonces, ¿cuál es la manera como Dios nos ha dado esa provisión para poder lograr ese nivel de abundancia, de riqueza o ese nivel económico para poder lograr esa estabilidad de la que estamos hablando? Ya Dios te ha dado una provisión. Ya Dios te ha dado los recursos para que crees eso y esos recursos están dentro de ti. Esos recursos están dentro de ti. Tienen que ver con los talentos. Pregúntate hoy, ¿qué cosas te apasionan hacer? ¿Qué te encanta? ¿En qué eres buena? ¿Qué te fluye con naturalidad? Y no mires cosas tal vez como, no te fijes tanto en lo que hacen las demás, como que ay, es que yo no soy buena haciendo tortas o yo no soy buena con las manualidades. Enfócate en ti. ¿Para qué eres buena tú? ¿Para qué eres buena tú? Tal vez eres buena para limpiar y lo haces bien y lo haces mejor que nadie. Entonces ahí vamos a pasar al segundo punto y es no menosprecies lo que tienes. No lo menosprecies aunque parezca que es algo pequeño o que es algo, como diría, indigno ante el hombre, tal vez no, quien quiere dedicarse a limpiar. Pero aún con eso que parece indigno, que parece pequeño, que no parece como una gran idea, ahí es donde está ese milagro de Dios. Ahí es donde está representada la provisión de Dios. Lo primero que hablamos, Dios ya te ha dado una provisión. Ya tú tienes el recurso para crear el emprendimiento y está representado en tus talentos, en tus pasiones, en lo que te gusta. Quiero que hagas el ejercicio y pienses en lo que tienes en tus manos, representado en lo que te gusta hacer, en lo que naturalmente te sale bien o que tal vez otras personas constantemente te han dicho, oye, tú eres como buena para esto. Fíjate que cuando yo terminé mis estudios mi bachillerato, mis estudios de colegio, antes de ir a la universidad, yo consideraba que yo debía estudiar cualquier carrera que fuera súper mecánica, dedicada a las matemáticas. Yo quería ser ingeniera química, ingeniera de alimentos, ingeniera industrial, alguna ingeniería o química pura. Recuerdo que tenía como esa inclinación hacia irme hacia una ciencia así como muy de números, muy exacta. Recuerdo que también quería estudiar administración de empresas. Jamás en la vida se me ocurrió estudiar comunicación social, que fue la carrera por la que finalmente yo me incliné. Pero recuerdo que en cierta oportunidad muchas personas empezaron a manifestarme que tú te expresas muy bien, tú te expresas bien, tienes una voz agradable, pero yo no veía eso. Yo veía era lo malo, que a mí me daba miedo pararme en público, que a mí me daba miedo hablar en el salón de clase, hacer una exposición, a mí me paralizaba y me daba miedo. Sin embargo, aunque me daba miedo, siempre estaba expuesta a esos escenarios porque me elegían para representar al salón por ser buena estudiante. Entonces, con todo y miedo me tocaba dar alguna charla, con todo y miedo me tocaba expresarme para hablar de mis propuestas para que me eligieran como personera en el colegio. Con todo y miedo estuve en un reinado de belleza en mi colegio y me lancé a muchas cosas, aunque yo sentía que eso no era para mí. Muchas personas me hablaban de que sí me expresaba bien, de que lo hacía bien y bueno, de alguna manera terminé inclinándome y estudiando en el área de comunicación. Y asimismo, a veces nosotros no logramos ver lo buenos que somos en algo. Así que también, si nadie te lo ha dicho, igual pregúntale a las personas cercanas a ti, oye, ¿para qué crees que soy buena? ¿En qué cosas tú me admiras? Si tú tuvieses que pedirme ayuda, ¿en qué me pedirías ayuda? Así que pregúntale a las personas cercanas a ti, haz un ejercicio de analizar qué te apasiona y qué te gusta, porque ahí está el recurso principal que Dios te ha dado para que empieces ese negocio y ese emprendimiento. Lo segundo que estamos hablando es no menosprecies
lo que tienes. No te pongas a compararte con la otra persona. Porque si nos vamos a esta historia, dime, ¿quién se hace rico vendiendo aceite o revendiendo aceite? El frasco de aceite que esta mujer tenía en casa, ¿qué era comparado con la gran deuda que su esposo le había dejado? Humanamente no era absolutamente nada. Ella no estaba vendiendo sus tierras, ella no estaba vendiendo su casa, no era por ahí, pero el negocio era vender aceite. Yo creo que si hoy analizáramos como que, bueno, tengo que escoger un producto para vender, uno siempre se pregunta, ¿qué se vende como pan caliente? Algo que la gente quiera. Yo pasé por esa etapa, yo pasé por la etapa, bueno, todo el mundo come, voy a vender comida, a las mujeres les gustan las joyas, voy a vender joyas, uy, los dulces, todo el mundo le gustan los dulces, voy a volver repostera y siempre era buscando algo, pero muchas veces estamos enfocados en lo que está afuera y no lo que está adentro. ¿Por qué? Porque consideramos que lo que tenemos no es suficiente y sí es suficiente, ¿vale? Sí es suficiente. Entonces, humanamente era imposible que con ese frasquito de aceite esta mujer pagara sus deudas. Pero aquí es donde entra una fórmula muy efectiva para los emprendedores y es que nos lancemos con dos cosas: humildad más confianza. Todos nos dicen, confía en ti, cree en ti y eso está perfecto, pero esa creencia en ti tiene que basarse en una humildad genuina de reconocer que la fuente de tu creatividad, de tu sabiduría y de tus habilidades no eres tú en sí misma, sino es Dios. La autosuficiencia nos hace creer que nosotros tenemos todo lo que se requiere porque sí, porque nos hemos esforzado, porque hemos trabajado y se basa en una o sea, viene de nosotros mismos, yo soy esto, yo soy buena, yo lo puedo lograr, pero se nos olvida reconocer al autosuficiente, se le olvida reconocer que sola no es nada. La luna no se ve si el sol no brilla sobre ella. Tus talentos, eso que tienes, que tal vez lo estás menospreciando, no podrás hacer nada si tú no reconoces que viene de Dios el brillo, que Dios te lo dio y Dios lo puede usar. Entonces, el emprendedor necesita esa humildad para reconocer que es Dios. Y esto funciona tanto si crees que lo que tienes es maravilloso, que tienes la idea de $1.000.000, que nadie más se le ha ocurrido vender lo que tú vendes y que tu producto es lo mejor. Tanto si crees eso, tu confianza debe estar basado en Dios me dio la mejor idea, una idea innovadora. Pero si también crees que es poquito, eso también es autosuficiencia, porque entonces no actúas creyendo que eres tú, ¿vale? Entonces también es autosuficiencia, tanto como si crees que tienes lo mejor y no necesitas de nada y no necesitas de Dios y todo digamos que todo el aplauso lo quieres recibir para ti y soy yo, son mis acciones, y solo soy yo, tanto como si crees eso, como si crees que no eres suficiente en las dos cosas, no estás siendo humilde. En los dos puntos estás siendo autosuficiente porque te estás basando en ti. La humildad te lleva a reconocer que es alguien superior, que es Dios, que te dotó de pasiones, que te dotó de talentos y de habilidades y que debes reconocer que no es comparándola con la habilidad de otros, sino que si Él te lo dio, eso es suficiente. Entonces, una vez es humilde, el emprendedor entonces pasamos a la confianza. Como no es en mí, como fuente propia de ese negocio, de esas ideas, de esa creatividad, sino que es Dios, entonces yo me levanto con confianza porque mi punto de confianza está en algo mucho más grande que es Dios, que es ilimitado y que Él no necesita de ideas humanamente sorprendentes, sino solo necesita de lo que yo tengo para poder llevarme a crear ese gran negocio. Así que no te menosprecies, ¿ok? En estas leyes naturales que el mismo Dios nos ha establecido, se requiere de algo para que se pueda multiplicar, porque el cero no multiplica. Te voy a dar un ejemplo.
Tú quieres comprar una casa y te has propuesto este año, empezaste el año con el deseo de pagar la cuota inicial de esa casa, pero resulta que tu salario o los ingresos de tu casa no alcanzan para pagar esa cuota inicial, no sobra para tener una cuota, ir ahorrando y pagar esa cuota inicial. Por lo tanto, dices, vale, entonces vamos a hacer un negocio, vamos a emprender para poder pagar esa cuota inicial, pero tal vez ni siquiera das el paso porque piensas que aunque empieces a emprender, igual eso no te va a alcanzar. Entonces, suponiendo que tú dices, bueno, voy a hacer paletas, haré paletas, ¿qué tal si hago paletas y las vendo en casa con los vecinos y empiezo? Y muchas personas que tienen ideas así, al final ni siquiera lo hacen, ni siquiera lo intentan porque ya sacan cuentas y dicen, tampoco me va a alcanzar. ¿Para qué lo intento si esto tampoco me va a alcanzar? No voy a poder reunir ni 1 millón de pesos de aquí a fin de año vendiendo las paletas. Entonces no lo intentan. Pero aquí es donde viene la acción y esta fórmula. Aquí es donde Dios necesita el aceite que tú tienes. Dios no necesita grandes cosas. Dios solo necesita que tú creas en lo que Él te ha dado. Y si Él te dio la habilidad de hacer unas ricas paletas, empieza a hacer paletas. Tal vez de esa pequeña idea viene la sabiduría y una creatividad tan sorprendente para hacer de ese el mejor negocio de paletas y de repente tengas la mejor receta y de repente muchas personas quieran comprarte y muchas personas te digan véndeme para yo revender y de repente tengas otros vendedores y ese negocio que empezó solo para tener un extra se pueda convertir en tu fuente inicial principal de ingresos con la que no solo puedas pagar una cuota inicial para esa casa que quieres sino para una mucho mejor. Así sea que tú hoy consideres que para lo que eres bueno es para hacer empanadas, que para lo que eres bueno es para hacer fritos, vale, lánzate, solo que no lo hagas igual que todo el mundo. Pídele a Dios creatividad para hacerlo mejor. Lánzate, solo eres buena limpiando. ¿Cuántas personas no necesitan gente excelente limpiando? He visto negocios millonarios de limpieza que han empezado así, con alguien que empezó limpiando casas. Vamos ahora con lo tercero. ¿Recuerdas la instrucción que esta mujer tenía y era reunir muchísimas jarras? Ahí venía la producción de aceite. Y esa producción de aceite fue tan abundante como pudo ella reunir cierta cantidad de jarras. A ver, si nos ponemos en los zapatos de esta mujer, yo creo que yo pues hubiese pensado, uy, no puede ser, se acabó el aceite, hubiese buscado más jarras. Tal vez hubiese intentado conseguir más jarras para poder llenarlas. Pero aquí viene un secreto clave para emprender. Y es que tu emprendimiento y tu negocio solo va a crecer en la medida en que tú como persona crezcas. La cantidad de jarras representa todo lo que tú eres capaz de contener como mujer emprendedora. Si tú deseas ganar, por ejemplo, 1 millón de pesos este mes con tu negocio, ese 1 millón de pesos en ventas, ¿qué representa para ti en esfuerzo? ¿Qué representa para ti en trabajo, en mentalidad, en ánimo, en disciplina? Porque es que no es lo mismo vender 100,000 pesos que vender 1 millón de pesos. Se requiere más disciplina, no solamente para trabajar, sino para administrar luego ese 1 millón de pesos. En una oportunidad de mis intentos de ser repostera, lancé una cajita para niños, para el Día del Niño en Colombia, de brownies y ahí coloqué diferentes toppings para que los niños que recibieran su cajita los decoraran ellos en su casa. Yo me creé la publicidad, un video hermoso, pues a mí me encantó. Lo lancé, lo publiqué por todas partes y yo esperaba que mis ventas se dispararan y yo no, y voy a tener la sala llena de brownies. Para resumirte la historia, me compraron 5 personas. 5 cajitas de brownies con las que yo casi colapso. No hubiese podido con 6, mucho menos hubiese podido con 10 y mucho menos con la cantidad que yo quería. No vas a crecer hasta tanto tú como persona no crezcas para sostener eso que tú quieres. Queremos que venga el crecimiento y luego ahí nos acomodamos. No,
Dios es un Dios de orden y Dios no quiere que tú colapses. Además, Dios también valora y ama a esos posibles clientes que tú quieres tener y Él no te los va a enviar si tú no eres capaz de cuidarlos, de atenderlos bien. Imagínate si colapso con 5 cajitas de brownies y me siento estresada y regaño a mis hijos porque no me dejan concentrarme en el trabajo. ¿Qué tal si me llega un pedido de 10? Me vuelvo un ogro total, horrible y no sería capaz. ¿Sí? No es tanto, porque no es tanto la capacidad operativa, no es tener tantas mesas, bueno, voy a comprarme el montón de mesas porque Dios me va a traer las ventas, más que la parte física, más que tener más, porque igual, bueno, yo no tenía suficientes bandejas para hacer tanto brownie, pero más que eso es la parte interior, es que tú estés preparado emocionalmente, es que tú tengas un carácter sólido, porque va a haber clientes inconformes. ¿Cómo vas a atender las inconformidades de tus clientes? ¿Cómo vas a gestionar tu tiempo? ¿Será que si te llegan muchos pedidos vas a descuidar tu alimentación, vas a descuidar a tus hijos, vas a descuidar las otras áreas de tu vida? No, tal vez no haces ni siquiera ejercicio, no tienes tiempo para ti, pero entonces quieres tener un negocio cuando no estás sacando tiempo para ti, cuando no tienes una rutina que te permita organizarte, que te permita trabajar en tu interior, una buena relación con Dios, sino que solo estás enfocada en hacer y hacer y hacer. Imagínate que tú eres como esa cantidad de jarras y van a venir tanto como tú tengas espacio para contener. Así que empieza a trabajar en eso que nadie está viendo, en tu carácter, en tu relación con Dios, en tus hábitos, en lo que eliges hacer cada día con tu tiempo, en cómo administras tu tiempo, qué tanto dedicas a redes sociales para entretenerte, no para aprender, qué tanto dedicas a ver televisión, a ver series. Analiza tus hábitos hoy, enlista todo lo que haces en el día, cuánto tiempo dedicas al celular, a las redes sociales, a verte una serie, a ver un programa, a hablar con tu vecina, con tu amiga, lo que sea que hagas en tu día a día. Haz una lista, hazte como una auditoría de tu semana, día a día lo que haces y luego revisa cada acción, cuál te acerca a tus objetivos. La que no te acerque a tus objetivos, elimínala. Claramente va a haber acciones que no están relacionadas con esos objetivos, pero que las tienes que hacer. Por ejemplo, en mi caso, cocinar no me acerca a mi objetivo de ser una gran empresaria digital, pero debo cocinarle a mis hijos. Es una manera de mostrarles mi amor a mi familia y lo hago y pues no tengo ahorita una empleada que me ayude en eso, pero no lo puedo eliminar de mis tareas. Pero sí puedo eliminar todas aquellas cosas que me distraen y hacen que cocinar se vuelva una tarea mucho más larga, ¿sí? Y me enfoco en lo que sí me acerca a mis demás objetivos. Ahora, mi objetivo también es ser una muy buena mamá, mi objetivo también es que mis hijos se alimenten bien, mi objetivo también es que mis hijos estén saludables. Así que por ese lado de esos objetivos como tal, bueno, cocinar sí me acerca a esos objetivos. Así que empieza a crecer en tu ser. Empieza a trabajar en tus hábitos, en tu mente, lo que te dices a ti misma constantemente. Deja de decirte que no puedes, que no eres suficiente, que eso no alcanza, que lo que tienes no es nada comparado a lo de los demás, porque ese es tu aceite, es tuyo y si Dios te lo dio es porque con eso puedes hacer grandes cosas. Y el cuarto punto, que fue lo que pasó ya al final de esta historia, y es que Eliseo le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. No es el producto en sí lo que te va a ayudar a crecer financieramente. No es la gran idea. Vivimos buscando el producto ideal y a veces tal vez no te has lanzado a emprender porque no has encontrado el producto ideal. Sabes, si yo no me hubiese lanzado a ser empresaria de sándwich, de desayunos sorpresas, de refrigerios empresariales, de joyería, de brownies, de trufas de chocolate, si yo no me hubiese lanzado a hacer esas cosas, no habría entendido que finalmente mi aceite eran esos conocimientos, esa carrera que había estudiado, esta forma de comunicar, de hablar, de enseñar, de guiar a otras personas a que también puedan reconocer que tienen recursos y habilidades. Si yo no me hubiese lanzado a eso, no hubiese encontrado finalmente mi propósito. Porque después de todo, esto está enfocado es en que tú hagas de verdad lo que te apasiona, lo que está conectado con tu propósito, con tu razón de ser, con todo lo que Dios ha puesto en ti, con tus talentos, con tus pasiones y también la manera que encuentras de poder contribuir a otros. Así que no se trata del producto, se trata de la mentalidad. ¿Tú no te has dado cuenta que hay personas que te venden
lo que sea. Son tan buenos vendedores que lo que sea te lo vende. Yo he conocido varias personas así, pero la diferencia es que ellos se han creído que son buenos vendiendo. Yo en el transcurso de mi vida emprendedora siempre me dije a mí misma que yo era mala vendiendo y por eso todos mis negocios fracasaron, porque aunque yo quería emprender, yo quería que las ventas ocurrieran de manera mágica y no estaba dispuesta a hacer lo suficiente para poder vender más. Tenía una creencia que me limitaba. Entonces no es el producto, es la mentalidad. Si tú tienes la mentalidad correcta, crees en el aceite que tienes, lo vas a hacer. Y tal vez en el camino te des cuenta, bueno, esto al final no me llena, no me satisface, voy con otra cosa, hasta que encuentres algo que va mucho más allá de tu mentalidad, sino que conecta con tu propósito y pase lo que pase, que tal vez el negocio a veces no avance como quieras, tú estás ahí con toda enfocada, porque eso es a lo que tú te quieres dedicar, ese es tu propósito y eso es lo que te llena y has recibido de Dios para poder avanzar y vivir en esa tierra prometida. Así que quiero aprovechar hoy este capítulo, el capítulo de este podcast, porque sé que muchas veces como mujeres que queremos emprender, lo que nos frena es no tener claridad sobre qué hacemos o incluso pensar en la inversión. Quiero ayudarte a reconocer que el mayor recurso y el mejor producto para emprender ya está en ti. Lo tienes en ti, solo que a veces no lo descubrimos. Hay personas que tienen claridad de su propósito. Yo nací para esto y se meten y se lanzan y yo, por ejemplo, creo que Messi, yo no sé nada de fútbol, la verdad no me conozco la historia de Messi, pero es tan un jugador que yo supongo que desde muy chiquito él sabía que había nacido para eso y nació para eso y pues bueno. Y así muchas otras personas lo tienen claro, pero tal vez tú no lo tienes tan claro como en mi caso, que yo no lo tenía tan claro. Y vivimos frustradas porque empezamos un negocio, no nos funciona y al primer obstáculo ya nos rendimos. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado o no estamos viviendo nuestro propósito. Yo actualmente siento que estoy en un propósito tan claro que no importa si este video tiene una sola visualización, yo seguiré con el siguiente. No importa si mis redes sociales no crecen aún, yo seguiré con las siguientes publicaciones y seguiré avanzando porque estoy viviendo en mi propósito. Así que he creado un taller que voy a dictar este 11 de octubre. Creo que al momento de ver este video aún estás a tiempo. El 11 de octubre a las 8 de la mañana hora Colombia voy a dar un taller, va a ser un taller gratuito que se llama Conecta con tu propósito. En este taller no te voy a dar simplemente teorías, vamos a hacer ejercicios prácticos para ayudarte a conocerte, para ayudarte a definir qué es cuál es ese propósito, cómo poder vivir en propósito, con intención, para que puedas salir del piloto automático, para que puedas iniciar ese emprendimiento. Así que vamos a hablar de propósito. Te voy a ayudar a conectar con tu propósito y te voy a mostrar de qué manera a partir de ese propósito tú puedes emprender. A partir de ese propósito tú puedes iniciar tu viaje, tu camino hacia la conquista de esa tierra prometida que Dios tiene para ti. El taller es completamente gratis, pero al finalizar el taller sí te voy a mostrar una oportunidad de seguir construyendo conmigo ese camino de un negocio digital con el que puedas iniciar a partir de tu propósito. Así que al final del taller sí voy a lanzarte una invitación, una oferta para abrir las inscripciones a lo que viene para ti, para este negocio. Si quieres avanzar conmigo, lo vamos a hacer. Entonces el taller va a ser gratuito. Te invito a que estés porque vas a salir con claridad de ese taller. Ya tú elegirás en el taller si quieres continuar o no en un proceso mucho más profundo para que termines este 2025 en el camino de tu propósito, construyendo ese negocio que anhelas y deseas. Y bueno, amadas mujeres, y si algún hombre estuvo aquí conectado también, gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte, activa las notificaciones. Todos los sábados a las 8 de la mañana un nuevo episodio de programa 3110. Cuéntame en comentarios qué piensas sobre lo que te he compartido. Cuéntame en comentarios
¿Qué ideas has tenido? ¿Qué idea tienes de negocios? Y tal vez te has sentido que has menospreciado algo en tu vida, si sientes que no tienes nada, cuéntame en los comentarios. Y si quieres participar del taller, en la descripción de este canal, allí vas a encontrar un enlace y dentro del enlace encontrarás la opción para inscribirte a Conecta con tu propósito. Muy feliz de poder compartir contigo a través de esa pantalla. Espero que nos podamos ver en el próximo episodio. Te mando un beso y un abrazo. Hasta la próxima.